son oportunidades perdidas. Es lo que hablamos muchas veces del trasfondo de la pobreza. Y la pobreza no es un indicador económico. La pobreza es una serie de oportunidades perdidas que se ven muy concretamente en lo que tiene que ver con educación y con salud. Bienvenidos a otro ciclo de conversaciones. Hoy nuestro invitado es Jorge Deal. Durante las entrevistas que mantuvimos, tuvimos a científicos, tuvimos a médicos, hablamos de tecnología, hablamos de inteligencia artificial, últimas tecnologías, avances en la medicina, longevidad, hablamos de todo. Pero hoy yo quería estar acá con Jorge para hablar de otro lado de la medicina, probablemente el lado más importante o uno de los lados que a mí más me interesan, que tienen que ver con el lado humano de la medicina. Hola Jorge, gracias, Buen día, gracias a vos. por sumarte. Un placer. Voy a hacer la presentación oficial, lo que dicen las redes acerca de vos. Sos médico clínico internalista. Sos además presidente del Sanatorio Otamendi. Y sobre todo dirigís la ONG Cuerpo y Alma, de la que vamos a hablar muchísimo hoy porque me interesa. ¿Hace cuántos años existe? 20 años. 20 años. Estamos cumpliendo 20 años. El objetivo de Cuerpo y Alma, también lo que dicen las redes, pero me interesa más lo que me vas a decir vos, brindar asistencia y educación para la salud en comunidades vulnerables en el norte argentino. Pero es mucho más que correcto. eso. ¿Cuántos son detrás de Cuerpo y Alma? Bueno, empezamos en el 2005 siendo 12. Pasaron 20 años, somos más de 600. Médicos de diferentes especialidades. Odontólogos y voluntarios de cualquier profesión o sin profesión. Claro, porque hay psicólogos también. Hay psicólogos, hay odontólogos, profesionales vinculados con la salud, muchos, enfermeras. Y después gente que ayuda, que me dice, yo soy administrativo, pero quiero ir a ayudar. Quiero hacer algo. Y que se incorpora al trabajo y viene a trabajar con nosotros en nuestros viajes al norte. ¿Cuántos viajes hacen? Y a lo largo del año hacemos cerca de 18 viajes. 18 viajes en el año. ¿Y cuántos profesionales llegan a viajar en cada uno de esos viajes? Y en el último viaje, que fue la semana pasada, éramos 125. 125 que atendieron, a tener registro de cuántos pacientes se atendieron. En esa semana de atención, esto fue en el impenetrable chaqueño, que es una de las regiones más vulnerables del país históricamente, no solamente por la condición de pobreza, sino por la condición de aislamiento geográfico, que es una de las claves para nosotros como criterio, como concepto de atención, porque es gente que muchas veces no solamente está fuera del sistema, sino que está muy lejos del sistema. En esa semana se atendieron unas 7.000 consultas. Y gente, se hicieron... perdón, que tal vez nunca tuvo una consulta oftalmológica, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Dentro de esas 7.000 consultas, además, se hicieron 387 cirugías, muchas de ellas oftalmológicas. Hicimos unas 56 cirugías de cataratas. Y el primer día, si querés entrando un poco directamente en lo que hacemos, el primer día de trabajo, que fue el domingo de la semana pasada, con los oftalmólogos y con el cirujano que ese día estuvo a cargo del quirófano oftalmológico, me dijo, hoy operamos 16 pacientes de cataratas, los 16 llegaron ciegos. La cirugía de cataratas es extraordinaria porque permite que un paciente que está ciego empiece a ver. Salga viendo. Exactamente. Entonces son vidas concretas de gente con nombre y apellido de carne y hueso que uno puede transformar. Con un impacto directo en su calidad de vida. Es decir, totalmente. Sin ir más lejos, sin irnos a las cataratas. A mí me haces esto durante un día entero y yo no puedo hacer... Tal cual. La mitad de las cosas que hago, ¿no? Bueno, desde viajar, leer, estudiar, trabajar. Por supuesto, eso
Nuestro enfoque, si querés, oftalmológico, Sí. muy puntual, tiene que ver con cuidar a los ancianos, en el caso de la cirugía de cataratas, Sí. que en general son pacientes mayores de 60 Claro. años, y a los más chiquitos, para Hay evitar la discapacidad prevención. futuro. Y muchas veces encontramos chicos que no pueden leer el pizarrón porque no tienen un par de anteojos. Y pasa el tiempo y pasan los años, Y toda y a una vida veces escolar. se descubre con el tiempo. De hecho, te cuento otro ejemplo concreto, no de este viaje, sino del anterior, en donde viene una chica de 37 años Sí. que nos relataba que ella no veía muy mal, tenía visión bulto, que su papá le había dicho que cuando tenía 5 o 6 años había tenido un golpe muy fuerte en la cabeza y a partir de ese momento no veía Sí. más. Ella crió a 2 hijos y cuando viene a la consulta, por supuesto no veía. Cuando el oftalmólogo empieza a ponerle los lentes de Sí. prueba y se corre de la línea de visión y empieza a ver el cartel de prueba, se pone a llorar porque veía perfecto. Solamente Por primera necesitaba un vez par en de su anteojos vida. por primera vez en su vida a los 36 años. Esa es la dimensión del problema, que lo cuento con ejemplos. Claro. Para entender el trasfondo y el contexto de lo que estamos hablando. Y en ese caso, o casos peores, podrías haber tenido una escolaridad completamente perdida, Claro. Desperdiciada. Claro, son oportunidades perdidas. Es lo que hablamos muchas veces del trasfondo de la pobreza. Y la pobreza no es un indicador económico. La pobreza es una serie de oportunidades perdidas que se ven muy concretamente en lo que tiene que ver con educación y con salud. Sí. Son los chicos que a veces se mueren desnutridos o se mueren por una diarrea infantil en lugares donde no hay agua potable, o se mueren de chagas, o no se pueden escolarizar por este tipo de cuestiones. Ese es otro de los grandes focos que tienen Chagas, prevención. Chagas, muy importante. Un poquito de contexto, una línea nada más, pero Argentina es el país del mundo con más enfermos de Chagas. Sí. Si comparás Chagas, más o menos 1.400.000 enfermos en Argentina. Enfermos de HIV, una enfermedad mucho más conocida y vinculada a nuestro, si querés, ámbito social, cerca de 120.000 pacientes. Fíjate la diferencia abismal en números. ¿Repetime el número de Chagas? Chagas, 1.400.000. Contra HIV, 120, 130.000. Y además, de Chagas estamos hablando, desde que yo tengo uso de razón, yo me acuerdo de escuela primaria, estábamos hablando de Chagas. Y en realidad es una enfermedad histórica que fue descrita hace más de 100 años por un argentino, o participó un argentino muy fuerte, Salvador Massa, pero el concepto principal son básicamente dos. Primero, es una enfermedad de los más pobres entre los pobres, los invisibles, los olvidados, los nadies, como dice Galeano, y por eso no es tan relevante, por eso no sale más en los medios, porque fíjate, el número del que estamos hablando es tremendo. Estamos tratando la enfermedad con drogas que fueron desarrolladas en la década del 70. Claro. No hay innovación porque hay gente que no tiene acceso. Y obviamente HIV, Argentina es líder latinoamericano en cobertura de tratamiento para HIV. Sí. Chagas es una enfermedad curable, otro concepto muy importante de entender, enfermedad curable, sobre todo en los más chicos. Se cura más cuanto más joven es el paciente. Y es muy efectivo el tratamiento, pero tenés que ir a buscar a los enfermos. Entonces para nosotros es un tema crítico. Hay veces que nos dicen... Ir a buscarlos. Sí, hay que ir a buscarlos donde están. Recónditos. Pero en el conurbano hay muchos enfermos de ¿También? Chagas. Hay muchos por migración. En Estados Unidos acaba de salir un artículo en una revista americana de la importancia del Chagas en Estados Unidos. Ya hay transmisión vectorial de Chagas, vectorial porque hay vinchuca, en el sur de Estados Unidos. Entonces está siendo un problema global el Chagas, no solamente de América Latina. Es el único vector, ¿no? La vinchuca. Hay dos formas principales de contagio del Chagas. La primera es la vinchuca, la segunda es la transmisión de la madre al feto. Por eso hay que ir a buscar siempre a la mujer embarazada. Para hacer prevención. Para hacer prevención y tratamiento del chiquito en los primeros meses de la vida. ¿Una vez que nació o fetal? No, una vez que nació, porque la mujer embarazada no se puede tratar, dado que la medicación es tóxica para el embarazo. Entonces hay que esperar que el chico nazca y evaluarlo en los primeros meses de vida. Todos estos médicos que se sumaron a ustedes en este trabajo, ¿qué perfil de médicos son? ¿Con qué engancharon? ¿Cómo los fuiste a buscar? Algunos se habrán acercado
solos, pero ¿cómo son? Tienen el perfil del juramento hipocrático. Ay, mira, no me vas a creer. Mira lo que tengo escrito yo acá. Bueno, me tengo que poner los anteojos para Bueno, leer, no lo voy a leer. Tengo escrito juramento hipocrático porque justamente lo quería recorrer con vos, así que me viene perfecto eso. Yo lo que siempre decimos en el equipo es que las personas que están dispuestas a subirse a un colectivo, a un avión o lo que sea, y irse una semana a trabajar al impenetrable chaqueño, Santiago del Estero, donde sea, con gente que no conoce, por gente que no conoce, dejando su trabajo, su familia, sus amigos, la verdad que se selecciona sola. Porque es una cuestión de compromiso, nada más. Y el que tiene esa capacidad de compromiso, yo creo que tiene todas las capacidades para estar trabajando en ese lugar. Y sí creo que es una experiencia transformadora para nosotros, sobre todo para los más jóvenes. Hay jóvenes, ¿no? Hay jóvenes. Hay jóvenes y eminencias también, hay de ¿no? todo, porque se trata de armar un equipo. Y la medicina tiene mucho que ver con los equipos de trabajo. No hay individualidades, esa magia en la medicina es, si querés, más para la novela que para la realidad. Nosotros trabajamos mucho en equipo, la complementariedad en el ambiente médico es fundamental, tener el paciente en el centro, compartir ideas y transmitirlas adecuadamente al paciente y a la familia que está sufriendo. Claro. Creo que es la clave. Y ahí se necesitan los jóvenes y se necesitan los experimentados. Dijiste el juramento hipocrático, hay mucha gente que nunca lo escuchó, que nunca fue a una jura, nunca escuchó las palabras, así que me gustaría repasarlas y sobre todo ver qué significan para vos. Comienza con una pregunta, si se comprometen solemnemente a consagrar su vida al servicio de la humanidad y si juran conservar el respeto y el reconocimiento de los que son acreedores sus maestros. ¿Cuán importantes fueron tus maestros? Muy importantes. ¿Y quiénes fueron, si querés recordarlos? Primero fue mi padre por lejos y fue mi padre por varios motivos. Primero porque ¿qué hacía tu padre? Mi papá nació en un paraje rural muy parecido a los lugares en donde nosotros trabajamos. Fue absolutamente pobre y pasó hambre literalmente. Su madre murió cuando tenía 5 años y fue vendedora ambulante durante una parte muy importante de su infancia y su juventud. Vendía con una canastita por los caminos de tierra entrerrianos, vendía peines, jabones y pañuelos. Estudió el primario en Gualeguay, Entre Ríos, sur de Entre Ríos, viviendo con su hermana, porque su madre había muerto. Y cuando estaba en primer grado, la maestra le escribe una notita y le pone: si continúa así, será el orgullo de su familia y quizá de su patria. Era una persona muy inteligente, con una capacidad de trabajo fenomenal. Pudo estudiar el secundario en Buenos Aires, escuela pública de calidad, muy importante, Mariano Moreno. ¿Años? Esto estamos hablando del año 1940, aproximadamente. Super escuela pública de calidad. Exactamente. Y es medalla de oro del secundario, pero haciendo de mozo, vendiendo corbatas, ¿no? Sí. Y va a la Facultad de Medicina de la UBA, que era paga en ese momento, entonces no podía pagar. Y hace unos meses me llega a través de una historiadora que está trabajando con nosotros el certificado de pobreza de mi padre, que se renovaba anualmente y que era necesario para poder ser becado. Y tener su beca. Exactamente. Entonces, con el certificado de pobreza y estudiando en la biblioteca, porque los libros de medicina son muy caros. Claro. Fue medalla de oro también de la Facultad de Medicina de la UBA. Fue profesor de la Facultad de Medicina de la UBA y bueno, hizo una carrera brillante desde el punto de vista asistencial y académico. Y de alguna manera nos transmitió a nosotros eso que tiene que ver con el juramento hipocrático, con poder brindar la medicina a cualquiera, al vigilante de la esquina, al más pobre, hasta el presidente de la nación. Claro, y estar siempre muy conectado con sus orígenes, ¿no? Y con la pobreza. Bueno, después vino mi maestro de la medicina clínica, que es César Gnocchi,
que fue un médico extraordinario y que también compartía un poco esa filosofía, ¿no? Fue médico de los últimos presidentes argentinos. Sí, claro. Pero iba al impenetrable a trabajar con nosotros y atendía al más humilde igual que al presidente. Y el otro fue Seineldin, que fue un gran maestro de la vida, un gran ejemplo para todos nosotros de servicio a los más humildes. Y para la próxima generación, ¿qué es lo más importante que tenés vos como legado de médico para los más jóvenes? Cuando hablas con los médicos más jóvenes, los que están arrancando, los que probablemente también están pataleando por lo mal pagos que están, por ejemplo. Mira, en nuestro último viaje éramos 8 padres con 8 hijos que fuimos a trabajar al impenetrable. ¿Médicos, segunda De generación todo. de médicos? Había o todo? médicos y había no médicos, había de todo, pero había, sí, esto de segunda generación, hijos, legado, mensaje. ¿Qué mensaje le vamos a dar a la sociedad? Y tiene mucho que ver con eso, con los chicos, con los más jóvenes. Y lo que siempre decimos es que en realidad somos un grupo de personas que tratamos de ayudar a otro grupo de personas, ¿sí? Nada más que eso, con muchísima humildad, tratando de ponerle foco y hacer un esfuerzo grande en dar esas batallas concretas, cuerpo a cuerpo, paciente a paciente, de resolver ese problema concreto, más allá de que el problema al cual nos enfrentamos es inmenso. Bueno, transcurrir ese camino, dar el buen combate, dar esa batalla que nos toca, si querés, que a nosotros nos tocó vivir en este momento histórico de la Argentina y no nos va a tocar otro. Y si queremos colaborar y participar en la solución de los problemas argentinos, hay que ponerse a trabajar. No hay otra salida. Esa batalla es uno a uno, y ¿no? Es desde el lugar que le toca a uno, porque si nos quedamos en la crítica, en la tribuna, desde la frustración, porque la realidad es muy frustrante, lleva eso te lleva a la inacción y a la resignación, y eso es lo peor que te puede pasar. Quedamos ahí estancados. Cuando vas a ese lugar común, en donde todos dicen, bueno, Argentina necesita un milagro, y miramos para otro lado y cada cual atiende su juego. ¿De dónde viene? Y bueno, yo el otro día decía en el programa que el milagro de la Argentina tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿no? Con las posibilidades de cada uno de colaborar para resolver, para comprometerse, para dar esas pequeñas batallas que son reales y concretas, pero hay que darlas. Una sumatoria de esfuerzos individuales. Y hay un montón de gente que está trabajando en muchas organizaciones, no solamente en salud, y esa es un poco la mirada nuestra, ¿no? Porque la salud es una pequeña parte de la problemática. Y como el problema es enorme, nosotros ya hace unos años tratamos de juntarnos en una especie de alianza, en una red, con organizaciones que trabajan en desnutrición infantil, mi mujer. Mencionémosla. Catalina Hornos. En educación en el ámbito rural, en desarrollo de proyectos productivos, en logística aérea y terrestre. Entonces, empezar a mirar la realidad con la amplitud que tiene realmente y profundizar cada uno con su expertise. Claro. Porque no sirve de nada que el que no tiene expertise trate de hacer otra cosa que esté fuera de su foco. Entonces, cada uno en su expertise. Supongo que llegás a tratar un ojo o, no sé, cualquier tipo de afección, y lo que terminás registrando es todo un entorno que necesita atención en muchísimos otros aspectos, ¿no? De repente ves un bebito gateando desnutrido. Y chicos que jamás vieron un pediatra, mujeres que tienen 8 hijos y jamás hicieron un Papá Nicolau. Claro. Y después todo lo que tiene que ver con el trasfondo de la enfermedad, porque no es la enfermedad en sí misma, sino lo que genera socialmente en esa familia una persona que está enferma o discapacitada, si querés. Un padre de familia que tiene 35 años y que tiene una pierna que está lesionada por un accidente y en el durante proveedor muchos de años, alimento para esa familia. Exactamente. O una persona que no ve y que es la cabeza de la familia. O una mujer que no se puede operar la vesícula hace muchos años. O un chico que sufre abuso, bullying, violencia doméstica. Todo ese tipo de problemáticas que son tan comunes, a veces tan poco visibilizadas,
y que afectan directamente el funcionamiento de una familia y los recursos a los cuales puede acceder una familia, ¿no? Y en todos esos aspectos sociales y emocionales, ¿en qué sumó Catalina ahí? Muchísimo, muchísimo porque yo creo que la realidad hay que abordarla con esta mirada integral, con esto del expertise, y el expertise tiene que ver con lo que más puede desarrollar cada uno. En nuestro caso es salud, pero en el caso de Haciendo Camino, todo lo que tiene que ver con desnutrición infantil y acompañamiento de las Haciendo familias. Camino, contanos qué es Haciendo Haciendo Camino Camino también. es una Hacemos un dos fundación, por uno. una organización que se dedica ya hace muchos años, cerca de 20 también, a acompañar familias muy vulnerables. Partiendo de la mujer embarazada, la mujer en una situación muy vulnerable, que muchas veces sufre violencia doméstica, de los chiquitos desnutridos, o de acompañar a esos chicos que están judicializados y no tienen un lugar donde vivir, con un hogar de niños que están en Añatuya, y con 14 centros de nutrición infantil a lo largo de Chaco y Santiago del Estero. Y ahí podemos sumarnos apadrinando Por supuesto, familias, por chicos. supuesto. Nosotros hacemos un gran esfuerzo para poder financiar con recursos, muchas veces desde Buenos Aires, y llevar esos recursos a los lugares en donde no hay acceso, ni como decías vos al principio de la nota, a la inteligencia artificial, Claro, ni a la sí, a ciencia. todas. Son lugares en donde no hay agua potable, no hay red cloacal, el agua tiene arsénico, hay chagas. Y bueno, son problemas de, si querés, las enfermedades más vinculadas a la pobreza, o las Sí. enfermedades de la pobreza. Jorge, y en todos estos años, ¿qué pasó con tu familia? Porque se agrandó esa familia, se agrandó muchísimo, ¿no? Se agrandó mucho, la verdad que sí, porque yo tengo una hija que tiene 23 años, pero después la conocí a Catalina, y con Katy tuvimos 4 hijos. Uno tiene 1 año y 3 meses. Uno muy reciente, Muy me acuerdo chiquito, que la última vez que la vi a Catalina estaba con no nos panza. deja dormir Sí. mucho, pero sí que son una parte tremenda de la vida, porque por lo que tiene que ver con el afecto, con el amor, pero también con lo que tiene que ver con la demanda y el trabajo que implican los niños. Pero además de eso, Katy, cuando vino de Añatuya, porque vivió 6 años allá, Haciendo Camino, Sí. y trabajando en terreno, trajo 7 chicos, de los cuales tiene la tutela, así que esos chicos también son parte de este grupo familiar. ¿Y cómo se adaptaron a esta familia enorme todos? Bueno, se adaptaron muy bien, yo creo que se adaptaron muy bien. Por supuesto que todos, no es fácil. Las familias O habituales sea, y tradicionales no somos son muchos, fáciles. y bueno, todos tenemos nuestros problemas, pero bueno, estamos contentos y estamos muy enfocados en cuidar a todos estos chicos que son, te diría, lo más importante de nuestra vida. Seguro. Así que sí, que con mucho, con mucho amor, con mucho tiempo dedicado, con mucho ¿Cómo es una trabajo. comida, una noche en Nunca, esa casa? es poco común que estemos todos juntos, No, pero bueno, sí que somos muchos. los más grandes que hay edad muchos tienen. revoltosos y no, hay algunos que viven afuera, hay algunos que viven solos, Claro. ya son grandes. Vienen así de Vienen visita. de vez en cuando de visita, tal cual. Como hacemos los grandes. Y los grandes cuidan a los chiquitos muchas veces, así que eso está muy bueno también, porque fortalece mucho los vínculos. Seguro, seguro. Me gustaría ir un día de visita a ver ese escenario. Estás invitada. Desde mi hijez única, a mí las familias numerosas me parecen algo fascinante. En algún momento, al comienzo, dije que presidías el Otamendi, pero además tenés un gran conocimiento del sistema de salud en la Argentina, que me imagino que está en estado de emergencia hace mucho tiempo, ¿no? Pero quería preguntarte, ¿vos observás en algún lugar del mundo, hay alguien que lo esté haciendo bien y qué están haciendo? ¿Hay algo a imitar? Yo lo que sí primero diría es que nuestro sistema de salud tiene muchas cosas buenas,
y tiene muchas cosas malas, por supuesto. Repasemos las buenas, porque es importante también. Sí que en esas cosas que hay para mejorar, yo tengo una mirada muy orientada a la gente más vulnerable, si querés, por todo esto que hablamos y por lo que venimos trabajando hace tanto tiempo. Entonces, si querés, en el ámbito de la medicina prepaga, si querés, hay solo 6 millones de personas, aproximadamente, ¿no? Y bueno, y en el ámbito de las obras sociales debe haber cerca de unos 15 millones de personas, sí. Pero bueno, después hay todo un ámbito de trabajo en donde la asistencia es mucho más compleja. Es decir, todo el resto, claro, a excepción de prepagas y obras sociales, el resto depende de la salud, de la salud pública. Netamente. Sí. Y esas personas están mucho más lejos, en situación mucho más vulnerable, si se quiere, ¿no? En lugares a veces de difícil acceso, como pueden ser los lugares donde trabajamos nosotros, que quizás es el extremo por cuestiones de pobreza estructural y por falta de acceso por distancias, por caminos inaccesibles. Sí. Pero después tenés problemas también en los conurbanos de las provincias que tienen mayor población. Hablo de Buenos Aires, de Santa Fe, Mendoza, Córdoba, en donde el acceso también es difícil, donde los recursos son escasos y bueno, la medicina sí que es cara, entonces conseguir medicación... Es cara eso es algo de lo que no terminamos de entender. La medicina es cara. La medicina es cara porque requiere medicación que es costosa, porque requiere equipamiento y renovación de equipamiento permanente. Y sobre todo requiere, yo diría lo más importante, es recurso humano, personas de calidad para poder atender a los pacientes de una manera adecuada, ¿no? Primero vienen las personas y después el resto de los recursos materiales. Claro, pero años para entrenar a un médico para poder largarlo a atender pacientes solo, ¿no? Son 6 o 7 años de carrera, más 4 años de una residencia con una carrera especialista, así que son muchos años para empezar a rodar, empezar a interactuar adecuadamente y a tener responsabilidad, ¿no? Y eso sí que tiene un costo importante para los médicos y para el sistema. Seguro, seguro. ¿Y algún país que le haya encontrado la vuelta a esto o aspectos de...? Mira, hay como diferentes formatos, si querés, ¿no? Tenés el formato Estados Unidos con una cosa parecida a la nuestra en cuanto al sistema de medicina prepaga, una cobertura social. Esos seguros de salud que pagan. Y alguna cobertura social. Después tenés el sistema canadiense con medicina predominantemente pública, muy parecido, si querés, al sistema inglés o al español, con medicinas públicas muy fuertes y de muy alta calidad. Que además cada uno de esos países tienen subsistemas privados en donde la gente puede elegir voluntariamente y tiene que esperar menos y tiene más confort, si querés, en la atención de los servicios médicos. Tenés, si querés, Singapur con la mortalidad infantil más baja del mundo, un país pequeño, un ejemplo muy puntual, muy difícil de adaptar a nuestra región. Hay un montón de ejemplos, hay muchas cosas como para tomar, pero bueno, yo por eso me parece que hay que enfocar el problema desde los más vulnerables, en donde tenemos que pensar trabajar sobre la desigualdad y en salud. Y porque eso es lo que genera, lo que hablábamos antes, diferencia de oportunidades y asimetrías. Y eso es pobreza en definitiva. Entonces nosotros tendríamos que velar para que un chico que nace en Capital Federal y un chico que nace en Formosa, si querés, tengan las mismas oportunidades. Y hoy no pasa eso. No. Porque cuando miras cualquier indicador social, mortalidad infantil, o acceso a la salud, o cómo evoluciona un chico en educación desde que ingresa hasta que termina, hay mucha diferencia. Entonces, el país tendría que, o todos nosotros como país, porque yo no hago... País somos vos, yo no me refiero al país como la autoridad o el gobierno de turno, sino como a todos nosotros, tendríamos que velar para que eso genere más igualdad y no más asimetría, ¿no?
Entonces esa es un poco la filosofía. Vos sabés que en Argentina cerca del 10 u 11% de los chicos que empiezan el primario terminan el secundario con los conocimientos adecuados de lengua y matemática. Sí. O sea, 1 de cada 10. Pero eso es muy diferente en cada jurisdicción del país. No, claro. Hay provincias en donde ese número no es 10, sino 3 o 4. Entonces, tenemos un grave problema en ese sentido, ¿no? Y las provincias son autónomas en este caso. O sea, tienen absoluta autonomía en todo lo que tiene que ver con salud, con educación y con seguridad. Entonces, tenemos que ver de qué manera ayudamos a las provincias a elevar la vara y nivelar hacia arriba, ¿no? Yo creo que ahí está el gran desafío de nosotros como país. Podés con IA. Podés con KPMG. ¿Qué impacto puede, o me imagino un impacto positivo que puede haber tenido, por lo menos a nivel de entrenamiento de médicos en un territorio tan extenso como la Argentina, por ejemplo, el uso de telemedicina o la comunicación, no sé, vía internet, como para poder tener contacto con tal vez un médico que está solo? Mira, como vos decías, en el impenetrable y tiene que hacer una consulta. Yo creo que acá hay que entender un par de cosas. Primero, que necesitamos médicos adecuadamente entrenados en todos los lugares del país. No en todas las especialidades, pero sí en las especialidades que pueden resolver el 80% de los problemas. Claro. Clínicos, pediatras, ginecólogos, cirujanos, anestesistas. Eso es indefectible. Que no haya que viajar para... No haya que viajar tanto. Ahora, sí que la tecnología puede ayudar muchísimo y estamos en un momento de profunda transformación en lo que tiene que ver con tecnología y medicina y sí que las herramientas están llegando cada vez más a lugares más inaccesibles. Sí. Desde tener una antena de internet en cualquier lugar del país, y esa posibilidad es bastante reciente, tiene poquitos años. Claro. Entonces, que me imagino un médico pudiendo enviar... Sí, o un enfermero. Un enfermero Entonces, enviando pudiendo un hacer laboratorio, una consulta placa. desde un lugar remoto del país es fundamental, pero esa capacidad de interpretar la realidad necesitamos que esté más cerca de la gente. Y ese es un gran desafío. Porque interpretar adecuadamente la realidad desde el punto de vista médico no es tan sencillo, requiere muchos años de capacitación, lo que vos mencionabas hace un ratito. Recordarle a la gente cómo puede ayudar. Bueno, Cuerpo y Alma hace un trabajo cada vez más importante. Hoy hacemos cerca de 25.000 consultas por año y cerca de 800 cirugías anualmente también, con un grupo de más de 600 profesionales, con equipos locales y con viajes cada vez más frecuentes. Son cerca de 18 viajes anuales. Para hacer todo eso necesitamos muchos recursos materiales y financiar todo ese trabajo, ¿no? Y por supuesto necesitamos más médicos que puedan sumarse en todas las especialidades, que puedan acompañar cada vez más viajes y cada vez la posibilidad de estar más cerca de los lugares más inaccesibles del país. Entonces es muy importante eso y por supuesto la difusión, a la cual nos están ayudando ustedes también. Bien. Cuerpo y Alma, se accede fácilmente, googlean todas las redes y sociales llegan van a llegar y dice muy fácilmente cómo ayudar y uno le da clic, hay opciones de donaciones mensuales, hay que comprometerse a algo por lo menos eso es lo que de 12 permite meses. Sostener el trabajo que tenga continuidad, de todo el año y cada vez más cerca de la gente, y con una característica muy particular nuestra es que nuestra estructura administrativa es muy pequeña. Claro. Y sí, ese concepto tiene que ver con tener la posibilidad de que el financiamiento vaya directamente a los beneficiarios. Seguro. Bien, de todas maneras no es complicado para cualquiera que quiera hacerlo, están los diferentes números muy como accesible. para donar, sí, hay números accesibles y sí se pide el compromiso de un año, está todo muy clarísimo ahí explicado. Tenía para cerrar acá unas preguntas que solemos hacerle a todos nuestros invitados, que es
una versión del cuestionario de Proust, Muy bien. bastante conocido, pero voy a elegir algunas que te voy a hacer a vos, sin humildad. Decime cuál es tu mayor virtud. Posiblemente el armado y el trabajo en equipo. Y la perseverancia. Bien, sí, si no, no podrías hacer todo eso que haces. ¿Alguna parte de tu infancia a la que te gustaría volver o volver a vivir? Sí, muchas experiencias familiares, sobre todo en ámbitos rurales y en ámbitos deportivos. ¿Fútbol o...? Fútbol y rugby. Rugby también. Bueno, esta supongo que tendrás varios, pero ¿qué paisaje de la Argentina llevas siempre adentro tuyo? Varios, porque he tenido el placer de recorrer en profundidad Argentina, pero si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con las cuchillas entrerrianas, en donde de alguna manera tiene un poco el origen la familia que conté hace un ratito, ¿no? Mi familia paterna, pero bueno, después hay lugares en Catamarca extraordinarios. La puna catamarqueña me parece extraordinaria, la región Cuyo, la Patagonia, el norte. Eso pasa con la Argentina, es difícil, ¿eh? Es muy espectacular, ¿no? ¿Qué te da bronca con facilidad? ¿Qué te enoja? Bueno, me frustra la realidad, me enoja la realidad, si querés, me preocupa la realidad y trato de que no me frustre y que no me lleve a la inacción, de poder transformar ese enojo en acción. Bueno, lo haces. ¿Con quién te gustaría volver a tener una última charla y por qué? Con mi papá. Definitivamente. ¿Cómo se llamaba tu papá? José Antonio. Una última charla con José Antonio. Una última charla, un último abrazo. Sí, a veces. No hay que decir nada, ¿no? Nada. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos.